con la siguiente charla, que es recurrencia posoperatoria en enfermedad de Crohn. La charla va a ser dada por el doctor Fernando Gomullón, miembro fundador de GTECU, miembro fundador de la Asociación Española de Gastroenterología, miembro de ECO, miembro de AGA, profesor asociado de la Facultad de Medicina de Zaragoza y obviamente editor y formador de varios médicos jóvenes con interés en enfermedad inflamatoria intestinal. Doctor Gomullón, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Siento mucho no poder estar en directo, pero las circunstancias familiares lo impiden, entonces he decidido grabar la presentación y ofrecérsela a ustedes. También tendrán la presentación en el formato de diapositivas si la quieren comprobar o quieren utilizarla cuando ustedes quieran. Vamos a hablar de la prevención de la recurrencia de la enfermedad de Crohn. Yo soy Fernando Gomollón, trabajo en la enfermedad inflamatoria intestinal desde hace ya más de 40 años, lo que quiere decir que no soy muy jovencito precisamente. Y ahora lo primero que voy a hacer es tratar de compartir la pantalla para que acercarnos a la presentación y que la puedan ver todos ustedes. Pues empezamos haciendo un homenaje a Paul Rutgers, que trabajó toda su vida en la Universidad de Lovaina, pues desarrolló este concepto a la hora de precisamente hacer su tesis doctoral, ¿no? Entonces, en el año 84 publicó un artículo esencial para hablar sobre los conceptos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es un artículo que describe ya algunos conceptos que son básicos y que se mantienen hasta ahora mismo, hasta unos cuantos años después, como la base de nuestros conceptos sobre la recurrencia. En primer lugar, estudió sistemáticamente la presencia de lesiones y de distintos tipos de lesiones en un grupo de pacientes, de un grupo limitado de pacientes, pero un grupo de pacientes con enfermedad inflamatoria operados básicamente de resección ileocólica, sobre todo en enfermedades de Crohn con patrón ileocólico, con anastomosis ileocólicas. Y en este estudio, al observar la evolución a largo plazo, pues encontró que había pacientes que desarrollaban úlceras aftosas, como vemos aquí en la gráfica, pacientes que desarrollaban úlceras más profundas y pacientes que desarrollaban estenosis. Y observó cómo era más frecuente encontrar las lesiones más leves al principio, las moderadas en las fechas intermedias y cuando pasaba más el tiempo aparecían las lesiones más graves con mayor frecuencia. Es decir, que observó un patrón progresivo de aparición de las lesiones después del momento en el que la enfermedad inflamatoria intestinal había sido intervenida, que la enfermedad de Crohn había sido intervenida. Un tiempo después, publicó en Gastroenterología un artículo todavía más importante, porque en este artículo que trataba de demostrar Paul era si era posible prever la aparición de la recurrencia, es decir, no solamente estudiar qué ocurría después de la enfermedad, sino después de la operación, perdón, sino saber si era posible, o sea, ver en qué pacientes iban a aparecer lesiones y en qué pacientes no iban a aparecer lesiones, en qué pacientes iban a aparecer complicaciones, en qué pacientes no iban a aparecer complicaciones, de acuerdo con la gráfica que veíamos antes con distintos tipos de lesiones, ¿no? Entonces, lo que ocurrió al estudiar esto en detalle es que demostró que había distintos tipos de recurrencia. Y que había recurrencia que podíamos definir por las lesiones endoscópicas, que aparecían en prácticamente todos los pacientes y en muchos de ellos de forma relativamente precoz, por la presencia de recurrencia sintomática, es decir, que los pacientes tuvieran no solo lesiones en la anastomosis o en el neoilian, sino que tenían además síntomas, que era frecuente, pero mucho menos frecuente y más, por la presencia de análisis alterados, es decir, de biomarcadores que diríamos ahora, pero en aquellos momentos era básicamente la velocidad de segmentación, la proteína C reactiva y en algunos centros el orosmucoide o la alfa-1-glicoproteína, pues lo que veían es que tenían marcadores inflamatorios con frecuencia y que a lo largo del tiempo eran más frecuentes, aunque mucho menos frecuentes que la recurrencia endoscópica. Y luego observó también que había unos pacientes que, a pesar de haber sido intervenidos, necesitaban una segunda intervención quirúrgica que era el grado máximo de recurrencias, cuando no solo aparecían lesiones de la enfermedad inflamatoria y síntomas, sino que para solucionarlos el paciente tenía que ser operado de nuevo, intervenido de nuevo. Esto se estudió en solo 89 pacientes, fíjense, fue capaz de demostrar estos patrones, de encontrar estos patrones en 89 pacientes simplemente haciendo una cosa que hoy a veces se olvida, y es haciendo un estudio clínico muy detallado de los pacientes, una muy buena historia clínica y un muy buen seguimiento clínico. Entonces, en la figura lo que vemos es estos patrones que ocurren. Al principio hay lesiones microscópicas, luego aparecen pequeñas erosiones, aftas, que son cada vez más intensas. Nos interesa lo que ocurre en el neoilion, no lo que ocurre en la misma anastomosis, en la cual hay muchas veces lesiones de poca relevancia clínica,
luego aparecen síntomas y algunos pacientes terminan por complicarse. Entonces, lo que analizó Paul se ha comprobado después. Y en este estudio, que estuvo liderado por un cirujano argentino, por Nicolás Avellaneda, en este estudio se comprueba que ahora, nada menos que 30 años después de los estudios de Paul, bueno, 30, y en algunas veces 35 años después, incluso del primer estudio que hemos puesto, 40 años después de los estudios de Paul Rogers, sigue habiendo todavía este mismo patrón de comportamiento de la enfermedad cuando es intervenida, un patrón que es universal, que ocurre en todos los países en los que se ve enfermedad de Crohn, ¿no? Esto es lo que ha demostrado en este estudio también Nicolás, ¿no? Volvemos al estudio de Paul y nos encontramos que él trató de buscar a ver si la duración previa de la enfermedad, si el número de resecciones que tenían los pacientes, si la indicación por la que habían sido operados, si el sexo de los pacientes, su edad o bien la extensión de las lesiones marcaban un pronóstico diferente. Y encontró que no, que el único detalle, el único dato que marcaba un pronóstico claramente distinto es que hubiera lesiones endoscópicas, es decir, que los pacientes que desarrollaban pronto lesiones endoscópicas, lo que hemos visto en la gráfica anterior, era más probable que pasando el tiempo tuvieran lesiones más avanzadas y se complicaran y requirieran después una intervención quirúrgica. Es decir, de todos los datos, el dato endoscópico era el más importante y entonces hizo una clasificación, hicieron una clasificación porque Paul no hizo estos estudios solo, y los hizo con Karl Boes, el gran patólogo de la Universidad de Lovaina, y con Van Drapen, que después se dedicó a la motilidad, pero que en aquellos momentos se estaba dedicando a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y aquí vemos cómo encontró un índice que seguimos utilizando hoy en día, que muchas veces dice la gente, no está bien validado y tal, bueno, pero funciona bastante bien. Entonces, en dependencia de las lesiones que hay, del grado de lesiones, de la intensidad y la frecuencia de las lesiones, pues tenemos índices de menor gravedad, que es el I0, que no, el RUY es 0, que no hay lesiones, hasta la lesión de máxima gravedad, que es el I4, cuando hay estenosis y complicaciones y úlceras profundas, etcétera, en el neoidium, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto en la endoscopia, sabemos que cuanto más avanzado es el que vemos, del 0 al 4, más probable es que el paciente tenga clínica y más probable que tenga complicaciones más adelante. Entonces, sabemos esto ya. Y sabemos que esto se puede valorar en la endoscopia, que en el caso del estudio de Paul se hizo al año de empezar, de hacer la cirugía anterior, ¿no? Perdón, que a veces hago cosas raras con el ratón, ¿no? Y entonces lo que vemos aquí es que en este estudio, según el índice de Rutgers que tuvieras en la endoscopia, después, a la endoscopia que hacías a los 3 años, te encontrabas con más o menos lesiones. Es decir, la endoscopia al año predecía lo que iba a ocurrir en la endoscopia a los 3 años. Y es más, la endoscopia del año predecía, según el índice de Rutgers que tuviera, predecía el curso clínico que ibas a tener en la evolución a largo plazo de la enfermedad. Y no es en absoluto comparable el I0 con el I4, sino con el Rutgers 0 con el Rutgers 4. Entonces sabemos algo importante que nos va a servir también en la clínica para evaluar la evolución de los pacientes haciendo una endoscopia de seguimiento. La endoscopia es una técnica importante, pero tenemos el problema de que en el estudio de Rutgers estaba hecha al año. En muchos estudios posteriores se ha hecho a los 6 meses. Entonces, si tú haces la endoscopia antes, posible que encuentres pues seguro que encuentres con más frecuencia ausencia de lesiones. Y si haces la endoscopia más tarde, pues a veces encuentras ya lesiones más avanzadas. Y hay que escoger cuál es el momento ideal para hacer la endoscopia. Es seguro entre los 6 y los 12 meses, no vale la pena esperar más de 12 meses, pero a veces en algunos pacientes hay que hacerla antes. ¿Cómo decidir cuándo hacerla? Pues antes nos basábamos solo en la evolución clínica de los pacientes, pero hoy en día disponemos de la calprotectina y de la ecografía. Y con la calprotectina y la ecografía, que son técnicas no invasivas, podemos decir con mucho mejor criterio en qué momento es bueno hacer la endoscopia. Entonces, no debemos esperar más de los 12 meses en ningún paciente, si es posible, si tenemos acceso a la endoscopia y si es fácil hacerla para nosotros, pero entre los 6 y los 12 meses podemos decidir en dependencia de cómo evolucione el paciente, de la historia clínica anterior que tenga y sobre todo de cómo están evolucionando la calprotectina y la ecografía. Tienen ustedes accesible una excelente revisión sobre cómo hacer la endoscopia y las ventajas y desventajas de la endoscopia en el seguimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, publicada muy recientemente. La tienen aquí la referencia visible. También muchos datos sobre la endoscopia y sobre muchas otras cosas en esta revisión de gastroenterología y patología publicada por el GTQ y dirigido el estudio por Eugeni Domenech, porque Eugeni Domenech en Badalona lleva muchos años dedicándose especialmente al estudio de la recurrencia de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué factores de riesgo hay para la recurrencia? ¿Solamente nos sirve la endoscopia o hay más cosas que nos permiten identificarlo? Entonces ustedes si van a muchos artículos verán que hay muchos factores y que siempre se menciona, por ejemplo, que si la enfermedad es penetrante, pues hay más riesgo. Bueno, pues lamentablemente no es cierto, no hay pruebas de esto. Y de hecho, GTQ encuentra unos
factores, la ECO encuentra otros, los americanos en sus guías se refieren a otros. No es nada fácil demostrar un factor con el riesgo posterior de aparecer recurrencia de la cirugía, excepto con uno. Hay un único factor que siempre está en todos los estudios, que es el tabaco. Lo complejo que es analizar los factores de predicción de la recurrencia se puede demostrar en este magnífico estudio del grupo de Mark Silverberg, de Mark, que es también una persona que se ha dedicado al estudio de la recurrencia, al estudio de qué factores hacen más probable la recurrencia. Como saben ustedes, Mark trabaja en Toronto y tiene además allí un equipo quirúrgico fantástico, dirigido por Sen Cohen. Entonces allí tienen, que fue dirigido en su momento por Sen Cohen, tienen muy buena tradición quirúrgica, muchos pacientes intervenidos y además tienen a Mark, que realmente es un científico de primer nivel. Entonces, Mark ha estudiado este tema en profundidad y en este estudio, que no es solo suyo, en el que colaboraron 5 hospitales de Canadá y Estados Unidos, se juntó una serie de pacientes mucho más grande que la original de Rutgers. Aquí había más de 500 pacientes, pero muy diferente de la original de Rutgers. Muy diferente, por ejemplo, en muchas de las series previas nos encontramos con un 30 o 40, 50 o hasta 60% de fumadores. Sin embargo, en esta serie solo hay un 10% de fumadores. A pesar de que hay pocos fumadores, y que es por lo tanto más difícil analizar estadísticamente la influencia del tabaco, el tabaco confirma una vez más que es un factor esencial en la prevención de la recurrencia. Es decir, el tabaco aumenta el riesgo de recurrencia. Debemos hacer un esfuerzo para convencer a nuestros pacientes de que inicien la deshabituación tabáquica y, si es posible, si tenemos acceso a ello, proporcionarles una ayuda con un programa de deshabituación. En este estudio en concreto, el sexo sí que fue un factor predictivo. También para las personas de etnia no blanca tenían más problemas más probabilidad de recurrencia que las personas de etnia blanca. Esto también hay que tomárselo con mucha precaución, tanto una como otra cosa, porque las Ns no eran demasiado grandes y porque además, cuando hablamos de grupos étnicos, es muy difícil, son muchas veces autodefinidos. En este asunto del grupo étnico, además, nos encontramos con que el porcentaje de no blancos, vamos a llamarlos así, en este estudio era muy pequeño y además muy heterogéneo. Entonces es muy difícil de decir. Lo que sí es cierto es que se demostraba en este estudio no solo del tabaco, sino que los pacientes que recibían anti-TNF después de la cirugía tenían un pronóstico mejor, tenían menos recurrencia. Entonces este estudio confirmaba en la clínica lo que ahora veremos que está demostrado previamente en ensayos clínicos previos, ¿no? Que tenemos no solamente tenemos elementos endoscópicos que nos prevén qué pacientes van a recurrir y qué pacientes no. Es decir, tenemos un sistema de intervención para decidir cómo somos de activos, de proactivos en el tratamiento de los pacientes, sino que además tenemos tratamientos efectivos. O sea, el estudio es importante porque nos demuestra ambas cosas, ¿no? Otra pregunta que nos podemos hacer es si hacemos este tipo de cirugía, tal anastomosis, tal otra, va el pronóstico a ser mejor. Y de hecho ha habido muchísimas literatura y muchísimas conferencias de muchísimos cirujanos que unos defienden la anastomosis tipo cono, otros defienden la anastomosis lateral, otros defienden que la anastomosis ha de hacerse con más o menos margen. Hay muchísimos estudios, otros defienden que si haces una resección mesentérica más completa tienes menos tasa de recaída, etcétera, etcétera. Sin embargo, han aparecido varios ensayos clínicos en cirugía de la enfermedad inflamatoria intestinal, que no son tan abundantes. Han habido varios ensayos clínicos en los últimos meses, en los últimos 2 años, y se presentaron, por ejemplo, varios de ellos en la última ECO en Estocolmo. Pues estos ensayos no encuentran diferencias. De hecho, por ejemplo, tenemos el ensayo publicado en Lancet de Casper de Patol muy importante, viendo si una resección mesentérica más importante marcaba una diferencia o no, y aunque está evaluado solo con lesiones endoscópicas, no está evaluado con otras complicaciones, vemos que los grupos van prácticamente igual si les hemos hecho un tipo de cirugía o el otro. Siempre, por supuesto, se puede decir que los ensayos tienen poco tamaño muestral, lo que queramos, pero el hecho es que probablemente, si la anastomosis, el tipo de anastomosis influye en la recurrencia, no sea un factor esencial. Es decir, que es probable que consigamos disminuir de alguna manera técnicamente la tasa de recurrencia, pero no esperamos una desaparición de la recurrencia o un efecto tremendo, ¿no? Se ha probado con todos los fármacos que se han utilizado en enfermedad inflamatoria intestinal, ¿eh? Los salicilatos pues no funcionan, o sea, para prevención de la recurrencia. Hay algunos efectos sugeridos en algunos metaanálisis, pero estos estudios no es que sean viejos, son metodológicamente muy discutibles. Tienes que recurrir al metaanálisis porque las diferencias no son claras en ninguno de los estudios, etcétera, etcétera. Sí que sabemos que el metronidazol y el tinidazol son efectivos previniendo la recurrencia, pero el problema del metronidazol y los otros nitroimidazoles es que son fármacos
que tienen efectos tóxicos, que si los tenemos que mantener mucho tiempo, tenemos un riesgo importante de neuropatía, y la neuropatía puede ser a veces irreversible y compleja de tratar. Entonces, los fármacos como el metronidazol pueden ser útiles para el principio de la profilaxis, para utilizarlos bien combinados con otros fármacos, o bien solos hasta que nos decidimos si utilizamos otro, o no, por ejemplo, los 3 primeros meses, y yo les recomiendo que si utilizan metronidazol, utilicen dosis bajas, no superiores nunca a 750 miligramos al día. Porque con dosis más altas van a tener mucha intolerancia del fármaco, muchos pacientes que no van a tolerarlo por disgeusia, que no van a conseguir aguantar el fármaco, y además vamos a tener muchas más neuropatías. Hay muchos estudios con tiopurinas y efectivamente las tiopurinas pueden ser eficaces en prevenir la recurrencia. Cuando haces un metaanálisis sí que hay unas diferencias claras a favor de las tiopurinas, aunque también los estudios originales son muy heterogéneos en las dosis, heterogéneos en el sistema de medición, etcétera, etcétera. Pero las tiopurinas, como todos ustedes saben, están grabadas con que alrededor de la quinta parte de los pacientes no las toleran, no las podemos utilizar en ellos, y luego tienen ciertas toxicidades que los fármacos biológicos que utilizamos hoy en día tienen, en mi opinión, menos toxicidad y más ventajas. Entonces las tiopurinas podrían ser, sobre todo, una alternativa para pacientes con poca probabilidad de recurrencia y una alternativa para utilizar mezclada con el metronidazol. Los 3 primeros meses utilizarías ambas cosas, metronidazol y tiopurinas, y luego mantendrías solo la tiopurina en algunos pacientes, ¿no? Una de los dilemas es, ¿trato a todos o espero y trato solo a los pacientes en los que aparezcan signos de recurrencia, calprotectina elevada, demuestren las lesiones endoscópicas, etcétera? Pues cuando haces una comparación entre ambas cosas, la verdad es que los resultados salen muy parecidos los resultados finales. Lo que quiere decir que tendremos que pensar individualmente en cada paciente qué es lo que vamos a hacer y no podemos elegir como grupo de pacientes una actitud u otra como la mejor, porque no hay pruebas sobre eso. Sí que sabemos, a ver si consigo pasar, sí que sabemos que los anti-TNF son eficaces. Esto lo demostró Miguel Regueiro hace mucho tiempo y son eficaces en evitar la recurrencia endoscópica. No está tan claro si son eficaces en evitar la recurrencia clínica. ¿Qué es mejor, infliximab o adalimumab? No tenemos suficientes datos para decir que es mejor cualquiera de los dos. En los dos tenemos la ventaja de que tenemos biosimilares y por lo tanto que tienen un coste más que razonable. Ahora en España el coste de los biosimilares de infliximab y adalimumab es relativamente bajo, de hecho es muy bajo con lo que tenían antes cuando usábamos los fármacos innovadores. Y lo que se observa es que evidentemente la recurrencia endoscópica es menos frecuente cuando usas anti-TNF. Curiosamente, en el estudio que hemos citado antes de Mark Silverberg, se demostraba que no perdían eficacia en aquellos que habían usado anti-TNF antes. Es decir, uno podría pensar, si hemos usado anti-TNF antes de la cirugía y hemos requerido cirugía, usar anti-TNF después no va a funcionar. Pues no, ha cambiado la biología de la enfermedad, tratamos otra fase distinta en la enfermedad y los anti-TNF pueden ser eficaces. Una pregunta que nos podemos hacer es, además de los anti-TNF, ¿puede que alguno de los biológicos un poquito más modernos que los anti-TNF sean tan eficaces? Entonces, hay estudios con todos los biológicos, hay estudios con los inhibidores JAK, pero son todavía muy limitados, pero hay estudios amplios con vedolizumab y con estrucumumab. Si quieren ustedes ver un resumen de todos los estudios, van a esta revisión de Javier Isber y María Chaparro. Yo tengo, por supuesto, la foto, la inmensa fortuna de tener estos dos amigos que son unos investigadores simplemente formidables. Entonces, Javier y María han hecho una revisión excelente en la que está prácticamente toda la evidencia revisada hasta la fecha en la que ellos acabaron el artículo y sus conclusiones son: los anti-TNF funcionan, el velocimab parece que es bastante efectivo también y el ustekinumab es probablemente efectivo. Entonces tenemos la posibilidad de utilizarlo sobre todo en aquellos pacientes en los que haya un riesgo de toxicidad con anti-TNF o en que los anti-TNF fracasen, ¿no? Que ocurre a menudo, ¿no? Tiene un resumen de todo esto en las guías de tratamiento de GTQ. No se las quiero repetir porque yo quiero en la charla solo dar unas pinceladas, no unas pinceladas, sino señalar algunas líneas que pueden ser interesantes para que luego se profundice en el tema, ¿no? El GTQ hizo una guía que el único defecto que tiene es que es del 2017. Entonces en esa guía tendrían que incorporar ustedes datos, algunos de los cuales ya los hemos mencionado. No se menciona la ecografía como un método de seguimiento estándar, no tenemos datos en la guía suficientes, no teníamos datos cuando se hizo la guía de vedolizumab o ustekinumab que sí tenemos ahora. Entonces probablemente haremos una reedición de esta guía a no mucho tardar porque necesita cambios importantes, ¿no? Una guía más moderna la pueden ustedes encontrar en, por ejemplo, este artículo que es fácilmente accesible en Internet de forma gratuita, que es una revisión
en la que la cito entre otras cosas porque Miguel Regueiro es uno de los coautores y Miguel es otro de los líderes mundiales en el tema de la recurrencia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces Miguel bueno, le pueden ustedes llamar como quieran, pero el origen de su nombre es gallego, porque él es de familia gallega, de Galicia, y por lo tanto podemos pronunciar Miguel con toda tranquilidad, no hace falta decirle Michael ni cosas de estas raras de los gringos que diríamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que tenemos pacientes distintos. Cuando ustedes estimen que el riesgo es bajo, un no fumador, que es la primera intervención, que la intervención ha sido por una estenosis, que no ha tenido un curso clínico muy grave anteriormente, que no ha requerido tratamientos avanzados anteriormente, pues en este caso pueden no hacer profilaxis inicialmente y hacer un seguimiento con calprotectina hasta decidir hacer una colonoscopia y en dependencia de la colonoscopia tratar o no tratar, en dependencia del grado de Ruyers que encuentren en las lesiones, o bien podrían decidirse por hacer profilaxis si les parece. Y en ese caso, no veo ningún inconveniente, pero en ese caso usaría anti-TNF, o vedolizumab o ustekinumab, dependiendo del paciente. Si en el paciente piensan ustedes que hay riesgo alto de recurrencia, si el curso clínico de la enfermedad anteriormente ha sido muy complicado, por ejemplo, tenía una enfermedad perianal, además de la enfermedad ileocólica, una enfermedad perianal difícil de controlar, etcétera, etcétera. Si tenemos un paciente que, a pesar de todos los pesares, no podemos evitar que fume, y ha tenido, por lo que les digo, una historia clínica difícil, complicada anteriormente, yo recomendaría usar profilaxis desde el principio. Y aquí sí que hay artículos, no nos vamos a detener porque nos llevaría mucho tiempo, pero hay evidencia reciente que demuestra, en este caso de John de Ameanos y otros autores, bueno, evidencia reciente que demuestra que cuando los anti-TNF los pones pronto, que cuando empiezas a tratarlo incluso antes del primer mes después de la intervención, la evolución a largo plazo es mejor. Entonces, como pasa siempre con el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, es mejor ser precoz que esperar. No obstante, tanto si haces profilaxis inicial como si no la haces, tienes que hacer una colonoscopia durante el primer año y esa colonoscopia hacerla antes o después según el paciente, según la calprotectina, según la ecografía, y en esa colonoscopia, según lo que encontremos, decidiremos si encontramos lesiones por encima del Ruyers I2, es decir, I3 o I4, desde luego que tenemos que tratar, ahí sí que no hay discusión posible. Tenemos que tratar con lo que tengamos disponible en nuestro medio eficaz para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y finalmente vamos a comentar una cosa, y es un estudio que promete muchísimo, pero que tenemos que ser muy cautos en interpretarlo. Es un estudio que se ha comunicado también recientemente en los dos últimos congresos importantes de digestivo que había, en los tres europeos, los dos últimos europeos y en la ECO. Y en este estudio lo que se compara es vedolizumab con placebo, usando vedolizumab desde el principio, no con dosis de inducción, pero sí cuando el paciente solo lleva 4 semanas operado, no se pone inducción, solamente una dosis y luego ya cada 8 semanas, vedolizumab para la dosis estándar. Y en este estudio se comparó vedolizumab con placebo y la verdad es que los datos del estudio son espectaculares, porque el vedolizumab es muy superior al placebo en prevenir la recurrencia en este estudio. Precaución. Primero, el seguimiento es todavía corto en este estudio y hay que ver qué pasa con el tiempo, porque es posible que tenga un efecto solo transitorio. Es muy importante ver lo que ocurre con el tiempo. Y en segundo lugar, hay que tener precaución porque hemos visto el estudio comunicado como resumen, aunque ha sido en plenarias y bien comunicado por Gerdaens, por ejemplo, aunque ha sido bien estudiado, no hemos visto todavía el estudio publicado y no vemos sus pros, sus contras, no podemos analizar en detalle las diferencias o no entre los grupos. Simplemente quería señalar esto porque es una esperanza importante. Un fármaco como el vedolizumab que no tiene apenas toxicidad y que lo podríamos emplear y que además ahora disponemos de él también en forma subcutánea, con lo cual sería un candidato importante si se confirmaran estos datos para hacer profilaxis en pacientes, por ejemplo, en los que tengan riesgos de infecciones o riesgos de tumores o lo que sea, y en los anti-TNF no sean, desde luego, los fármacos ideales. Y luego habría que ver si cuando el vedolizumab se usa primariamente, vemos que sí que tiene eficacia, si esta eficacia la mantiene cuando el paciente ha sido tratado previamente con anti-TNF. Pero esto es una novedad importante de los últimos tiempos y vale la pena comentarla además porque es un ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo, que no son tan frecuentes tampoco en la prevención de la recurrencia. En mi opinión, deberían hacerse los ensayos clínicos controlados siempre con el control, con el tratamiento más efectivo del que disponemos. Y yo creo que este estudio debería haberse hecho controlado con anti-TNF, pero poco a poco los que no nos gustan tanto los estudios con placebo iremos ganando la batalla, pero costará un tiempo.
y todavía metodológicamente son claramente mucho más sencillos o con placebo, ¿no? Y una cosa que quería comentarles finalmente es que se está tratando de buscar qué factores tienen valor predictivo, ¿no? Y porque hemos visto que somos muy torpes todavía para predecir el curso de la enfermedad después de la intervención. Y uno de los de más actualidad es la microbiota. Y si uno se va al Clinical Gastroenteropatol y justamente el mismo grupo de trabajo del que hablábamos, que trabaja también en la prevención de la recurrencia, perdón, en la prevención, no en la predicción de la recurrencia y en la recurrencia en general, ha hecho este estudio y en este estudio demuestran que efectivamente cuando haces un análisis complejo de la microbiota puedes encontrar índices, haciendo un análisis de componentes principales, buscando qué cepas son más frecuentes y menos frecuentes en los pacientes que han recurrido y en los que no, índices que te aumentan la capacidad de predicción. Pero si vemos curva ROC, vemos que en este asunto todavía estamos en mantillas. Es decir, que sí, 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 nos da la esperanza de que en el futuro tengamos un sistema mejor para predecir la recurrencia, pero ven ustedes como las curvas están muy poquito por encima del 50%, es decir, que aumentan un poquito. El 50% sería el tirar una moneda cara a cruz, a ver, y predecir si el paciente va a recurrir o no. Y cuando estamos en tasas de predicción, perdón, en tasas de predicción em, tan bajas como 60-70%, quiere decir que todavía estamos muy lejos de conseguir un análisis predictivo de calidad para el paciente individual. Bueno, en resumen, la recurrencia sigue siendo un problema. Tenemos medios para prevenirla, que es el tratamiento precoz con los fármacos más actuales y más eficaces, pero para seleccionar qué pacientes necesitan tratamiento y en qué momento necesitan tratamiento, necesitamos analizar paciente por paciente y utilizar las herramientas que tenemos, que son la endoscopia y también la capotectina, la clínica y la ecografía. Y creo que yo recomendaría que si a alguien le interesa este tema, se lea los dos artículos originales de Paul Rutgers, porque leyéndose los dos artículos originales comprenderá el problema muchísimo mejor y comprenderá que todos los estudios que se han hecho después tienen sentido gracias a la labor de una persona como Paul Rutgers. Y para despedirme he puesto esta diapositiva en la que pueden ustedes ver a todas las personas que han sido presidentes de GTECO, excepto Antonio Obrador, que desgraciadamente nos dejó hace unos años y que estaría en el hueco que hay entre el profesor Gasul y el profesor Hinojosa. Y estos todos somos los que hemos sido presidentes de GTECO y ya, como ven ustedes, cada vez son más jóvenes, como pueden ver perfectamente en la diapositiva. Cada vez son más jóvenes y cada vez son más chicas. Y luego, una cosa que quería subrayar es que la presidenta actual de GTQ es Yamile Zabana, que es ecuatoriana, a la que quiero dedicar esta presentación porque es una persona absolutamente formidable. Muchas gracias a todos por haberme atendido. Siento mucho no poder estar en directo con ustedes y cualquier tipo de pregunta que quieran, el doctor Beitía les puede proporcionar mi correo y estaré encantadísimo de contestarles y ojalá en algún momento pueda estar allí directamente en Ecuador con todos ustedes y lo hablamos personalmente. Muchísimas gracias por atenderme.